¿Está España preparada para la variante agresiva de la viruela del mono? Yo creo que sí, porque lo que sucede es que el contagio no suele ser masivo, aunque es verdad que no solamente se contagia la viruela del mono por relaciones sexuales o relaciones afectivas íntimas, sino que también puede contagiarse por un simple abrazo, un saludo de manos, un saludo, etc. Y claro, aunque la propagación parece ser que no es muy rápida ni masiva, afortunadamente, pues hay que estar pendiente de aplicar programas de vacunación si son necesarios y vemos que se extienden los casos, sobre todo de esta cepa más agresiva de la viruela del mono. En definitiva, va a haber una reunión el próximo martes, una reunión de las autoridades sanitarias en España, de las comunidades autónomas, etcétera, y todo esto servirá para iniciar un protocolo de prevención o de actuación si es que es necesario, por supuesto. En eso estamos. Es muy probable que haya más casos importados de viruela del mono. Esto lo dice el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. Lo ha dicho el pasado viernes. En definitiva, también ha salido este tema en los medios de comunicación, en las televisiones, en las radios, y aunque no hay que estar alarmados, sí hay que estar en situación de alerta, de prevención, y como dicen los expertos, como por ejemplo López Acuña, pues hay que proponer que se realice un control, si es necesario, a través de más vacunación para evitar la propagación de la enfermedad. El contagio se puede producir no solamente por relaciones sexuales o por proximidad personal, sino también por un abrazo, una caricia. Eso también puede servir para que se contagie una persona o puede producir el contagio de una persona de viruela del mono. En definitiva, hay que estar pendientes de la evolución de esta pandemia que ha surgido en África y que pues, es peligrosa. Economía de oportunidades es lo que ofrece en sus campañas políticas la propia Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos actual, y bueno, una cuestión son las promesas que hacen todos los políticos cuando quieren llegar al poder y otra es la realidad cuando llegan al poder. En cualquier caso, parece que es un buen planteamiento, habría que ver los detalles de esa economía de las oportunidades que ella propone. Yo creo que lo que hay que hacer en Estados Unidos, por lo que conozco de este país, es simplemente cambiar, por ejemplo, pues determinadas políticas, sobre todo las relativas a la atención médica, para que sea una atención médica universal, igual para todos, que haya también un apoyo a la gente que está en paro, para que pues no realmente llegue a ser pobre y viva en la pobreza, en la marginación, pues la lucha en definitiva contra la marginación, contra la pobreza, contra el desempleo, son las prioridades de este país, sobre todo. Ceuta pide ayuda ante la emergencia humanitaria porque pues, hay una considerable cantidad de personas, de menores, migrantes, que necesitan ser, por supuesto, acogidos de una manera digna, de una manera adecuada, respetando sus derechos y, por supuesto, tienen derecho a ser acogidos. Pero eso hay que tener en cuenta que Ceuta ya se encuentra desbordada y, por lo tanto, necesita de la ayuda de la península española, de España. Por lo tanto, a estos menores migrantes que llegan a Ceuta de manera cada vez más intensa y más frecuente, pues hay que quizás llevarlos a la península, probablemente, porque de otra forma no va a haber sitio físico ni medios materiales para atenderlos de forma adecuada, algo que se merecen como cualquier persona. Están los derechos humanos, que también, por supuesto, tienen derecho a su aplicación ellos mismos, los menores migrantes y los adultos migrantes también. Cualquier persona tiene derechos. Puigdemont acusa a la justicia de dar un golpe de Estado híbrido por no aceptar la amnistía y por no aplicarla. Esto es una falacia, es algo totalmente falso, absurdo, lo que él dice, y realmente el que ha huido de la justicia ha sido él, el que está siendo un fugado es él, porque no acepta las leyes españolas y sigue en su actitud radical de buscar la independencia absoluta de Cataluña, junto con otros líderes independentistas. Por lo tanto, el que ha dado un golpe de Estado ha sido él, no ha sido la justicia española. Eso es evidente y muy claro. Da igual que quiera retorcer los argumentos, porque no le sirve de nada, porque el derecho internacional ampara a España, ampara a la justicia española, y en ese sentido la Unión Europea está tomando cartas en el asunto respecto incluso a la amnistía. En consecuencia, diríamos que hay que razonar de acuerdo
con los parámetros lógicos de un Estado de Derecho. La economía en verano se siente reforzada porque, claro, la contratación de cientos de miles de personas para hostelería, para trabajar en hostelería, como camareros, por ejemplo, etcétera, pues todo eso aumenta el número de ocupados, afortunadamente. Pero España, aunque sea un país con una economía que depende en buena medida del turismo, no puede centrarse solo en el turismo y en los meses vacacionales clásicos como junio, julio, agosto, sino que debe diversificar más su economía, debe potenciar más otros sectores estratégicos de la economía para que no dependa solamente del turismo. En ese sentido, es verdad que las cifras del paro bajan durante el verano, pero es algo estacional, algo entendible y lógico, pero el problema grave es cuando llega el otoño, el invierno y la primavera, en que hay que sostener, diríamos, unas tasas de paro mucho menores. Por ejemplo, está el paro estructural, que es un 5%, eso sería aceptable. ¿Cómo evitar los golpes de calor? Es una pregunta que se realiza actualmente mucha gente en España y en los medios informativos, en los telediarios, están diciendo continuamente lo que hay que hacer y en otros programas de televisión. Son cuestiones de sentido común. Simplemente en las horas de más calor, pues no salir a la calle a hacer ejercicio, deporte, ni a caminar siquiera, hidratarse mucho, beber mucha agua, pues quizás 1,5 litros, 2 litros de agua diarios, y pues en las casas, en muchos casos, es conveniente cerrar las persianas para que no entre tanto calor y, por supuesto, consultar al médico o en la farmacia si es necesario para ver qué medidas se pueden tomar adicionales si es que es necesario. Al final, pues es algo tan simple como eso. Lo que sucede que somos muchos millones de habitantes y lógicamente hay que extremar las precauciones también, sobre todo en el caso de las personas mayores de edad avanzada que requieren más cuidados y más prevención todavía, si cabe.